Ser podcast. En este episodio les hablaremos de los estrenos de la semana. Agárralo como puedas, protagonizada ahora por Liam Neeson y Pamela Anderson. El regreso de Ulises, la versión que ha dirigido Huberto Pasolini sobre el mito griego y que han protagonizado Ralph Fiennes, Juliette Binoche y Ángela Molina. Nikki, un biopic de la artista Nikki de Sanfal, 2 películas españolas, una de misterio y terror, La coleccionista, y una comedia, Sin cobertura. Y también una película norteamericana de cine independiente, Blues and Palace. ¡Acción! El cine en la Ser con Elio Castro. El teniente Debrin vuelve a las pantallas con Agárralo como puedas. En realidad es su hijo, Frank Debrin Jr., esta vez interpretado por Liam Neeson. Debrin, los atracadores a los que habéis mandado a la UCI van a denunciar al ayuntamiento. ¿Desde cuándo la policía tiene que cumplir la ley? Pasan los siglos y el personaje de Ulises sigue siendo fuente de inspiración para escritores y cineastas. El italiano Huberto Pasolini lo recuerda en El regreso de Ulises. Aquel de vosotros que pueda tensar el arco y disparar una flecha a través de las hachas será mi esposo y rey de Ítaca. ¿Has vuelto loca? Una película francesa que llega a la cartelera es Nikki, un biopic de la artista Nikki de Sanfal. Os presento a Nikki. ¿Puedo pintar tu retrato? Hola. Hola. Pero estás muy delgada. Tenemos que darte de comer. Espera, Sí, hay que darle de comer. Yo como, ¿eh? A ver... El cine español estrena este fin de semana 2 películas, una de misterio y terror, La coleccionista, con Daniel Grau y Maggi Cibantos, y una disparatada comedia, Sin cobertura, un viaje en el tiempo a la Edad Media, con Ernesto Sevilla y Alexandra Jiménez. Me gustaría que se apareciesen los móviles, los ordenadores, las pantallas, todo. Y para los que son seguidores del cine independiente americano, llega un film sobre emigrantes chinos en el barrio neoyorquino de Queens, Blues and Palace. Well, I'm slowly waking up to the screaming southern sun marching straight at me like soldiers through my eyes. And is this all I'll ever be? Just so hung over in your sheets, and I'll be wondering about that all my life. But it's alright, it's getting better all the time. It's alright. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un sábado más a El Cine en la Ser. Encaramos ya las 2 últimas semanas del mes de agosto antes de que comience en septiembre una nueva temporada cinematográfica. Y si hay una película del verano en cuanto a recaudación, esta ha sido Jurassic World: El Renacer, que lleva acumulados unos 17 millones de euros desde que se estrenó a comienzos del pasado mes de julio. La 5ª entrega de Padre no hay más que uno, de Santiago Segura, como era previsible, también ha funcionado muy bien, con cerca de 12 millones de euros recaudados. La película de Superman lleva unos 8 millones de euros de recaudación, que es una cifra muy parecida a la de Fórmula 1, la película. Y hay que mencionar también 2 títulos que acaban de estrenarse y que están funcionando muy, pero que muy bien en la taquilla. Una es Weapons, la película de terror de Zack Cregger, que se estrenó hace 2 semanas, y la otra, Materialistas, de Celine Song, que llegó a los cines el pasado fin de semana. Veremos si alguno de los largometrajes que se incorporan a la cartelera se cuelan entre las más taquilleras de la temporada. Por ejemplo, la nueva entrega de Agárralo como puedas, esa saga de películas disparatadas del teniente Debrin que protagonizó en los años 80 y 90 Leslie Nielsen. Ahora lo hace Liam Neeson. Laura Martínez Santamarina. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast.
Agárralo como puedas triunfó en 1988, aquella película dirigida por David Zucker que presentaba al teniente Frank Drebin, un policía patoso y absurdo que levantaba carcajadas gracias al uso constante de gags norteamericanos. En la piel de esta figura estaba el actor Leslie Nielsen, que hasta aquel momento se desenvolvía en historias de corte más serio. Pero a partir de entonces protagonizó otras 2 películas dentro de esta brigada, parodiándose hasta tal punto que en los 90 y los 2000 hizo cameos de sí mismo en otras comedias como Scary Movie. Soy el teniente Frank Drebin, brigada policial. Y que jamás se os ocurra acercaros por América. Ahora la 4ª entrega aterriza en las salas con un nuevo reparto. Liam Neeson será quien tome el relevo como protagonista, encarnando al hijo de Frank Drebin Jr. El personaje no tiene desperdicio. Engreído, supremacista, desobediente y patoso. Lo tiene todo. ¿Desde cuándo la policía tiene que cumplir la ley? ¿Lo dice en serio? El legado continúa y Drebin se pasa los 90 minutos dando mamporros, un papel que le va al dedo a Neeson, experto en estas películas de acción. Un asesinato y un magnate de la industria automovilística con un plan maligno pondrán a prueba las capacidades de la ley, aunque al principio Neeson se dejará engatusar. Para resolver el caso necesitáis esto. El primer vehículo totalmente automatizado de la brigada policial. La abre puerta. Es simpático. Pamela Anderson vuelve después de protagonizar la película de Zia Coppola el pasado año, The Last Girl, un papel que la resignificó y la hizo brillar en pantalla. Ahora interpreta a una mujer guapa, sexy y audaz que se mantiene a la sombra de Drebin y cumple todos los roles de género que se mantienen en el imaginario colectivo con episodios que, aunque amparados por la comedia, son bastante cresposos. Este horno está asqueroso. Pues vale. La historia del teniente Frank Drebin también pasó por el formato serie bajo el título Escuadrón de Policía, que los llamados Zaz, el trío formado por Jim Abrams y los hermanos David y Jerry Zucker, trataron de asentar las bases de la comedia moderna, pero no funcionó. Tan solo 6 episodios en emisión pasaron sin pena ni gloria porque su verdadero lugar era la gran pantalla. Cuando matas a un hombre por venganza no hay vuelta atrás. Te marca para siempre una voz en la cabeza que repite una y otra vez: tío, ha sido la leche. Después del éxito de Aterriza como puedas, sus creadores volvieron a elegir el elenco de oro y siguieron forjando el camino con Agárralo como puedas. Ahora solo queda esperar a ver qué tal le sienta el traje a Liam Neeson, porque la acción ya sabemos que se le da de perlas. Cine de humor disparatado el que llega a los cines con Agárralo como puedas, pero si lo que le gusta es cine basado en una de las primeras grandes obras de la literatura universal y en uno de esos mitos de la cultura occidental, puede ver El regreso de Ulises. Ulises, el legendario rey de Ítaca, vuelve a estar de moda en el cine. Christopher Nolan está rodando una versión de la Odisea, que veremos el año que viene, y el director y productor italiano Uberto Pasolini rescata ahora al mito griego en El regreso de Ulises. Yo empecé a trabajar en el guión hace 30 años, porque efectivamente había 50 años o algo así que Homero no estaba en pantalla. Todos los años había 3 Shakespeares, pero Homero nunca. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Homero nos habla tan bien y tan profundamente de lo que es ser humano, de la dificultad de ser humano, de elegir todos los días qué vida hacer, cómo ser humano. La versión de Pasolini se centra en la parte final de los relatos que contó Homero en la Odisea. Ulises, interpretado por Ralph Fiennes, vuelve a Ítaca, pero nadie le reconoce, mientras que su esposa, Penélope, Juliette Binoche, tiene que sortear diariamente a sus pretendientes. Necesitáis protección, igual que vuestro hijo necesita un padre. Yo no soy joven como algunos de vuestros pretendientes, ni famoso como vuestro esposo. Si él siguiera vivo, lo respetaría, igual que respeto a su viuda. Soy la esposa de Ulises. Ulises ha muerto. No para mí. El regreso de Ulises huye de la épica y nos presenta a un Ulises cansado de la guerra. Para algunos, la guerra se convierte en su hogar. No es un héroe, sino más bien un antihéroe, algo que, según Uberto Pasolini, el director de la película, también estaba en el relato homérico. En Homero no hay un héroe,
en Homero hay la idea del héroe. La gente habla de los que pelearon a Troya como héroes, pero en cómo Homero nos representa Odiseo, Ulises, no es un héroe, es un hombre que se fue con todo su pueblo, sus compañeros a pelear en Troya y regresa solo. Tiene una responsabilidad, una culpa, un guilt, como se dice, enorme. Y además la culpa de lo que ha hecho en Troya. Cuando él, en el libro 8, Homero nos da un Ulises que llora a escuchar el cantor que habla de la guerra en Troya, él llora. Ese es el Ulises que me interesó más. Uberto Pasolini tampoco hace que aparezcan en su película los dioses del Olimpo. ¿Y por qué no hay dioses? Porque lo que nos interesaba, me interesaba, era la responsabilidad de ser humanos, la responsabilidad de elegir todos los días, regreso o no regreso, soy padre o no soy padre, soy hijo o no soy hijo, soy esposo, soy rey, soy soldado, soy asesino, ¿cómo nos portamos todos los días nuestros seres humanos? ¿Y qué es lo que nos cuenta Homero? Su Ulises se parece más a esos soldados que regresan a casa después de una sangrienta guerra como la de Vietnam o ahora la de Ucrania. En el regreso de Ulises podemos ver en un pequeño papel, el de Ericlea, a Ángela Molina. Mágica. Fue una suerte fantástica trabajar con Ángela. Ángela, el trabajo de Ángela en la historia del cine es magnífico. Yo necesitaba, por el papel de Ericlea, alguien que tenía una fuerza sin hablar. Y Ángela, bueno, es la mujer más linda del mundo, más guapa del mundo primero. Pero también tiene esta fuerza cuando hay inmóviles. Una película que, a pesar de la sobriedad de su puesta en escena, tiene, por supuesto, ese momento culminante al final del relato con los pretendientes de Penélope intentando tensar el arco de Ulises. ¡Basta de juegos! ¿Os desposaréis con alguien que haga eso? ¿Y si nadie puede? Ulises pudo. ¿Es que mi nuevo esposo será menos hombre que él? Así es el Ulises que nos propone Uberto Pasolini, que a pesar del apellido no tiene nada que ver con el director Pierpaolo Pasolini, pero sí que es sobrino de otro grande del cine italiano, Luchino Visconti. Uberto Pasolini, que fue, le recordamos, el productor de Full Monty, esa divertidísima película sobre esos obreros ingleses en paro que organizaban un espectáculo de striptease. Cuando a uno trata de cosas que son por definición universal, que sea la pobreza, que sea el desempleo, que sea, en el caso de Full Monty, puedes hacer una historia local, tienes que ser local, pero de ventas universal. Y lo que fue eso lo que pasó a Full Monty. Y me gustaría también imaginar que nuestra historia griega, que sí es griega, una de las primeras historias griegas, sea también universal, porque nos habla de cosas universales. Y brevemente repasamos otras películas que llegan a las pantallas. Para los más pequeños, Heidi, el rescate del lince, una película de animación alemano-belga basada en los personajes creados por la escritora suiza Johanna Spiri. Es una cría de lince. Creo que está herido. Tenemos que sacarlo de ahí. ¡Heidi! Te llevaré de nuevo con tu familia. No deberías ir allí sola. Tengo que ayudar a Penny. Hay una película norteamericana de acción, Shadow Force, con el actor francés Omar Sy, el de Intocable, y otra más de tiburones, Tiburón Blanco, la bestia del mar, una película australiana ambientada en la Segunda Guerra Mundial sobre un grupo de soldados que son atacados por los japoneses y quedan a la deriva en el mar. Pero vamos a comentar más detenidamente una película española que llega también a los cines. Se titula La coleccionista y es un film de misterio y terror. Joel Peña. Los estrenos de cine español de este verano han estado marcados por comedias familiares y otros títulos frescos que han buscado marcar la diferencia para combatir también el calor en la sala. Pase, no se quede fuera. Ahora, teniendo como referentes a Ibáñez Serrador, Paco Plaza o Bayona, el director Manuel Sanabria explora el terror por primera vez en su carrera. Usted no ha elegido ese espejo, ha sido al contrario. Buenas tardes. ¿Por qué no vienes a mi casa? Toma,
Esto es lo que quería darte. ¿Esto qué es? Es tu diario. Tras moverse por la comedia y el thriller, lo nuevo del madrileño, La coleccionista, bebe de los grandes clásicos del género para contar una historia, explica, que aporta variedad a la cartelera. Yo creo que es una oferta distinta para el público porque es una película de terror clásico, de terror comercial, pero con un reparto, la verdad, espectacular. La película está ambientada en el pueblo fronterizo de Reino del Duero y relata cómo una enigmática mujer obsequia con objetos mundanos a los forasteros que visitan el paraje rural. ¿Qué vamos a hacer aquí una semana? Tu madre lo necesita. Sus regalos marcan el punto de partida del largo y comienzan a desencadenar una serie de sucesos paranormales. No estamos obligados a verlo. ¡Estáis locos! Belén López ha sido la encargada de dar vida a esta bruja del siglo XXI. Tuvo claro desde un primer momento que tenía que sumarse al proyecto. Eso no lo podía dejar pasar. En cuanto me lo mandaron, dijo, esto no lo va a hacer nadie nada más que yo. Aunque su personaje, Fátima, exigiera un gran trabajo de cuerpo y presencia escénica. El vestuario también te ayuda muchísimo a colocarte en ese lugar y sobre todo eso, el ejercicio de confianza, es decir, no nos estamos pasando, estamos en el siglo XXI. Junto a ella completan el elenco Daniel Grao, Maggie Sibantos, Canco Rodríguez y un matrimonio formado por Paco Tous y Asunta Serna, inspirado en los payasos diabólicos. Váyanse de ese pueblo. Con este reparto coral, el director ha podido combinar el suspense con las historias emocionales de sus protagonistas. Daniel Grao interpreta a Rodrigo, un padre de familia que ha sido su entrada al género de terror. La lectura que yo hacía era más allá del género, que también, porque no lo había hecho nunca y era como una invitación a indagar, es esa parte dramática de la que él habla, ¿no? O sea, que mediante la metáfora del terror, al final estamos hablando de las zonas oscuras, en mi caso, de esta familia, los secretos no resueltos, los dolores pendientes y que no están siendo un poco barridos debajo de la alfombra o dopados con medicación, ¿no? Entre sustos, rodajes nocturnos y el intento de crear un clima de tensión a veces ausente en el largo, el guión también ahonda en el acoso o las enfermedades mentales, unos temas que poco a poco van dejando al desnudo las capas de cada personaje. Cuando tienes un guión en ese sentido trabajado y unas actrices y unos actores como hay en esta película, la verdad es que la película está funcionando muy bien porque el espectador lo pasa mal y al final yo creo que sí que tiene ese puntito emocional que funciona muy bien. Daniel Grao piensa que encuadrar estos temas en géneros menos dramáticos permite conectar con el público de una mejor manera. Yo creo que aquí el espectador baja la guardia porque va a entretenerse y eso que se lleva de regalo, ¿no? La conciencia es otro de los temas que vertebran la trama. Al final es una metáfora de las cuentas pendientes de cada uno, lo que decía Manu también de cómo todo acto tiene una consecuencia y antes o después va a aflorar. Una reflexión universal que busca la identificación de los espectadores en una especie de justicia sobrenatural por parte de esta peculiar bruja. Yo creo que todos, yo el primero, podríamos recibir un regalo de la coleccionista porque todos tenemos algo ahí que posiblemente no verbalizamos y que no queremos ni pensarlo, pero tenemos cosas que tenemos ahí muy en el fondo y que nos gustaría haber hecho mejor. El humor también se cuela en el largo para buscar un equilibrio en lo oscuro de la trama y aportar cierto sentido del ridículo en momentos de tensión. En este proyecto sí buscaba un poquito eso, espero que se haya conseguido con momentos de mucha tensión y yo creo que para eso ayuda mucho que de repente haya un golpe, algo que destense con humor negro. La coleccionista es una película que pretende asustar en las salas y sacar alguna que otra sonrisa dentro de un género, el terror español, que siempre seguirá buscando alguna que otra historia para no dormir. La otra película española que llega a los cines es una comedia familiar, se titula Sin cobertura y es un viaje en el tiempo a la Edad Media. Sin teléfonos móviles, por supuesto. Carol Viciano. Rita, la más pequeña de 3 hermanos, tiene un deseo. Me gustaría que desapareciesen los móviles, los ordenadores, las pantallas, todo. Y qué mejor manera de cumplirlo que quedándose sin cobertura. El móvil al cesto solo nos trae problemas. A ver, ¿qué problemas? ¡Ah! ¡Ah!
Lo que ya no sabía es que para quedarse sin cobertura no bastaba con eliminar los dispositivos electrónicos. No hay cobertura tampoco. ¿O el nuevo alcalde es un portento haciendo reformas o efectivamente estamos en la Edad Media? El precio a pagar es, efectivamente, viajar a la Edad Media, pero no a cualquier parte. Esto es una broma de pueblo, una performance. La familia al completo viajará a un pequeño feudo liderado por el conde Garci Fernández. Venire, nebula, venire. Pócimas que explotan, mazmorras malolientes, damiselas con carácter, son algunas de las aventuras que deberá superar la familia unida y sin cobertura, eso sí, para poder regresar a 2025. El hechizo desaparecerá al caer el sol. Por el amor de esa mujer, somos dos hombres con un mismo destino. El medievo no es precisamente la época a la que muchos querrían volver. Ni en mi época de Malasaña flipé tanto. Pero son varias las películas que comparten trama. El mismo argumento de sin cobertura, pero al revés, son los caballeros medievales quienes se transportan al presente por arte de magia, lo contaban en Francia a principios de los 90 con Los Visitantes. Soy Godofredo el Audaz, nací el año de 1079. Y yo soy del cojón el bribón, su hábil escudero. La película que ahora se estrena, sin cobertura, también bebe de películas como aquella de Heath Ledger, Destino de caballero. Algún día seré un caballero. En la que la música actual se entremezclaba con la caballeresca. Romantic style in the world. Fusion. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place. La directora de Al otro barrio, Marolid, estrena ahora su segunda película, sin cobertura. ¿Jugamos al veo-veo? Para la nueva comedia familiar, Marolid ha contado con Ernesto Sevilla como el padre de familia youtuber. Agustín, de los mares del norte. ¿Pascón? Efectivamente. ¡Opa! ¡Opa! Y Alexandra Jiménez como la madre atareada que siempre tiene reuniones de trabajo. Mamá es científica. Ensayo, error, más bien, mal. ¿Y papá? Objetivo SMART. ¿Arregla problemas? Estamos tratando de establecer un círculo de confianza. Además de numerosos cómicos como Salva Reina, Carmen Ruiz, Joaquín Reyes o Pepe Villuela. María purísima. ¡Malfechores! Aunque plagada de tópicos medievales y referencias a la actualidad, Es como si Taylor Swift te invitase a su camerino. esta divertida comedia familiar promete 1 hora y media de risas. Pienso que su odio al Manzor es más fruto de una obstinación personal que de un juicio racional. ¿Cuántos de vuestro propio padre? No, hombre, no saquéis las espadas, qué manía. Con el valor de pasar tiempo en familia como moraleja siempre presente, Sin cobertura tratará de desincentivar el uso del móvil y disfrutar del momento, tengamos o no cobertura. Y el cine europeo, más concretamente el francés, tiene otra propuesta. Es Niki, un biopic sobre la escultora, pintora y también cineasta Niki de Sanfal. Laura Martínez Santamarina. Yes, it's a good day for singing a song, and it's a good day. La ópera prima de la directora Céline Sallé no pretende ser un biopic convencional. Recupera así la figura del artista Niki de Saint-Pol, una de las mujeres más relevantes del nuevo realismo, el pop art y el arte feminista. Sallé apuesta por mostrar no solo la vida de una figura conocida, sino por rodar la historia del empoderamiento, la sanación y la reconstrucción de una mujer que lucha contra sí misma y encuentra en el arte una herramienta de cura. Os presento a Niki. ¿Puedo pintar tu retrato? Hola. Hola. Pero estás muy delgada. Tenemos que darte de comer. Espera, Sí, hay déjame que pasar. darle de comer. Yo como, ¿eh? A ver. ¿Qué me queda? ¿Chocolate? A los 11 años sufrió abusos sexuales por parte de su padre, una experiencia que le marcaría para siempre. A raíz de esta vivencia traumática, Niki ha de aprender a existir lejos de todo aquel daño. Así, la película muestra los recovecos del recuerdo y la fragilidad emocional. La artista fue ingresada en los 50 en un centro psiquiátrico para recibir tratamiento y allí descubrió que las artes plásticas eran la mejor terapia para canalizar su dolor. ¿Qué ha dicho? Cree que podrías hacerte daño. O a Laura o a alguien. No lo sé. Quiere que te quedes aquí. No. No estoy loca. Lo sé, lo sé.
Sin formación académica y de manera autodidacta, Nikki rompió los moldes en el arte. En un principio, la película muestra el entorno familiar de Nikki, madre de 2 hijos y mujer del escritor estadounidense Harry Matthews. Después de vivir en Boston, se trasladaron a Francia para tratar de construir una nueva vida, pero no fue suficiente. En aquel momento estaba inmersa en la interpretación y la tiranía del sector del modelaje. Vamos, cierra los ojos. No hagas trampas. Cuenta hasta 50. 1, 2. Nikki, siempre llegas tarde. 4. Un poco de disciplina. Después de varias recaídas, Nikki decide vivir lejos de su familia y dedicarse íntegramente a la creación. Es en este momento donde construye los lazos más fuertes en el amor y la amistad con el escultor Jan Tangeli y la artista Eva Apley. Es bonita, ¿verdad? Deberías ponerle una pluma o 2, creo. ¿Qué pasa? ¿Te estás riendo de mí? No, quedaría bien. Tienes razón. Sí, 1 o 2. Esta escultura metamecánica hará que este joven explote dentro de unos días en el Festival de Arte de Vanguardia, con Clan y su monocromo. Sí, ahora va a dar un discurso como un político. Me gusta la política. Céline Sciallet apuesta por un biopic lleno de color que juega con los recursos de imagen y elige a la actriz Charlotte Le Bon para encarnar a Nikki. Fue a raíz de encontrarse por casualidad con una entrevista del artista en internet cuando la directora se quedó fascinada con aquellas palabras de 1965. El parecido entre Le Bon y Nikki es brutal, traspasa lo físico y se ve en la pantalla. Pero dejadla en paz, banda de zopencos. A beber. Ven aquí. Eso es, por fin. Además, la película homenajea las piezas de Nikki a lo largo de los años, según va creciendo y desarrollándose en el nuevo realismo. Las llamadas tears o tiros es uno de sus actos más radicales y conocidos. Una performance catártica como símbolo de la destrucción de la figura dominante y patriarcal. También observamos en la narrativa su trabajo con colores vivos, materiales de todo tipo, siempre desde una perspectiva feminista. Bueno, Nikki, ¿a qué te dedicas en esta vida? Me dedico a la pintura. ¿Pintora? ¿Todavía existe eso? Vaya. Eso fue hace mucho tiempo. Haces mucho más que eso. El biopic de Nikki pasó por el Festival de Cannes el pasado año, enmarcada en la sección Una cierta mirada, y descubrió al mundo una de las artistas más brillantes y adelantadas a su época del momento. El cine en la SER, con Elio Castro. Y antes de terminar, les recordamos que se reestrena en los cines La Comunidad, la película de Ales de la Iglesia, cuando se cumplen 25 años de su estreno. Hicimos la quiniela juntos, como quien dice. Sin mí no habría acertado un solo resultado. Cuando no sabía qué hacer, me lo preguntaba. Él dijo, Sporting, Real Sociedad. Yo dije, X. Una película por la que Carmen Maura ganó la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián, que tuvo 15 candidaturas a los Goya y que ganó 3. Mejor actriz para Carmen Maura, mejor actor de reparto para Emilio Gutiérrez Cava y mejores efectos especiales. Aquí, en este edificio, está pasando algo que no es normal. Y antes de terminar el programa, vamos a saber de qué va una película norteamericana de cine independiente. Se titula Blues and Palace. Joel Peña. El debut en el largometraje de Constance en Blues and Palace parte de una preocupación cinematográfica motivada por la ausencia de historias que reflejasen las vidas cotidianas de la comunidad asiática en Estados Unidos. ¿De enfadarme? ¿Relajo? ¿De enfadarme? En el año 2024 ganó el premio del jurado en la Semana de la Crítica de Cannes y ahora llega a las salas para atrapar también al público con una película que ahonda en el sentimiento de pertenencia a través de Amy y Didi, 2 trabajadoras de un salón de masajes en condiciones de explotación laboral y sexual que da título al film. Amy, de 12 a 2 tienes 2 clientes, ¿de acuerdo? La cineasta ha decidido ambientar el guión en el actual barrio neoyorquino de Queens, el mismo en el que ella misma creció con sus padres, que emigraron de Hong Kong a Estados Unidos a principios de los años 80. A gran maestro, buen discípulo.
La película atraviesa por completo su historia personal. Se basa en gran medida en mi relación con el dolor, en mi observación directa de la experiencia de mis padres y también en la forma en la que creo que entendemos la vida y cómo superamos una tragedia. Tenía muchas ganas de hablar de todo esto porque me resultaba difícil expresarlo de forma verbal. Un retrato íntimo a la clase trabajadora de esta comunidad que en ocasiones considera que se oculta bajo el ruido de la ciudad. En Estados Unidos existe la percepción de que los estadounidenses de origen asiático son una especie de minoría ejemplar, que tienen grandes logros y éxito económico. No creo que eso afecte a todos los tipos de asiáticos que trabajan y viven de esta manera y quería destacarlo. Con un punto de partida pausado propio del cine contemplativo, Blossom Palace emerge explorando la vida personal y laboral de estas mujeres que mantienen un fuerte vínculo de amistad. Amy y yo abriremos un restaurante allí. Sucede en localizaciones que Sam tuvo siempre presentes en su memoria visual, como determinadas calles o viviendas de familiares y conocidos. 1, 2, 3. Eso no es Nueva York. La película también destaca la hermandad entre las mujeres de este local y la importancia de las redes de apoyo. Construí la relación de las dos protagonistas basándome en el concepto central de que estas mujeres pueden demostrar que se preocupan unas por otras, en este caso cuando sus clientes no les devuelven el mismo cuidado. Así que creo que para ellas el crear una especie de hermandad en esta burbuja supone una forma de llevar alegría a sus vidas. Esto es parte de la experiencia humana. A pesar de que las luchas son duras, todos queremos experimentar placer, felicidad y conexión. Sin embargo, un giro de guión provoca una grave tragedia en el año nuevo lunar. Vi la noticia de lo de Titi en la televisión. Que obliga a Amy a enfrentarse al duelo y a abandonar la ciudad con el reto de encontrar un nuevo destino. Se aferra a sus raíces para seguir hacia adelante. No se trata tanto de la importancia, sino de la función de la cultura como un método de supervivencia. Pienso que mantener las raíces es realmente una forma de soportar el día a día y de encontrar un significado para el hogar que está lejos de una tierra natal. Quería concentrarme en eso, en que buscaban habitar en un lugar que fuera cómodo ante la hostilidad y negación del exterior, en cómo podían integrarse cuando la sociedad no les da las herramientas para poder ser parte de ella. Blossom Palace es una película que ha ayudado a su directora a reconectar con su pasado, un título que comprende el desarraigo, la experiencia migrante y la necesidad de encontrar un lugar en el mundo. Esto ha sido todo por este fin de semana. En el control ha estado Alberto Valles Arroyo y en la redacción del programa Elio Castro, Laura Martínez Santamarina, Joel Peña y Carol Viciano. Esta madrugada se emite una nueva edición del Cine en la SER que pueden escuchar también en SER Podcast. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.